Muy buenos días, bienvenidos a otra clase de su curso de marketing estratégico. La clase de hoy, digamos que vamos directo al grano y vamos a explicar en qué consiste el siguiente entregable que va orientado a estructurar un plan estratégico de marketing. Entonces veamos a partir del mismo entregable orientar cómo se debe estructurar este plan estratégico. Entonces, lo principal es que ya hayan elaborado los dos entregables anteriores, aquel que tiene que ver inicialmente con definir el caso de estudio y el siguiente que tiene que ver con analizar el entorno, tanto un diagnóstico interno como lo que sucede con los diferentes variables del entorno externo. Entonces, una vez tenido esos resultados, ya abordamos a lo que es la estructura del plan estratégico de marketing. ¿En qué consiste esto? Más que todo, este plan debe seguir unos lineamientos sobre las acciones de mercadeo que se deben estructurar desde una fase directiva desde cada organización. Aquí, ¿qué es lo que se define inicialmente? Pues primero debemos saber cuál es la oportunidad de mercado que se ha detectado a través del análisis de interno. Ya recordemos que a través del análisis de las fuerzas de Porter podemos llegar a ese tipo de conclusión. Igualmente hay que ver las fortalezas y oportunidades que vemos desde la fase interna o el análisis interno de cada organización también. Se define el segmento de mercado geográfico. Ya vamos a definir qué método se va a emplear para ello. Igualmente vamos a definir el segmento de mercado demográfico. Vamos a trabajar con una herramienta que se llama CrossTab para poder hacer una síntesis de este tipo de análisis. Por último, vamos a plantear el objetivo, las estrategias y las metas que vamos a requerir para el enfoque estratégico de marketing que requiere para cada caso de estudio. Entonces, de acuerdo a esto, ya empezamos a abordar nuestra herramienta de trabajo que, como se ha hecho en los anteriores entregables, consiste en diligenciar una tabla haciendo pues un proceso de análisis y de desarrollo de conocimiento propio, de acuerdo o contextualizado a su caso de estudio. Entonces, lo inicial es partir siempre desde la necesidad de la empresa. Entonces, inicialmente les vamos a pedir, o les voy a pedir que describa nuevamente esta necesidad que maneja la empresa, pero ya acá nutrido con el análisis DOFA que realizaron anteriormente. Por favor, empleen un mínimo de 70 palabras para llegar a ese tipo de descripción. Luego de que hayan hecho esto, describa entonces una reseña de al menos 100 palabras de la oportunidad de mercado que han detectado dentro de su análisis DOFA. Recordemos que también puede surgir con el análisis de las fuerzas de Porter y estas oportunidades pueden salir desde tres tipos de enfoque. Un primer enfoque que es ofrecer algo que sea escaso dentro del mercado. También puede ser ofrecer algo que sea diferenciador, es decir, que los demás competidores lo estén haciendo también, pero yo lo puedo hacer haciendo un valor agregado dentro de ese. También puede ser ofreciendo algo que sea innovador, simplemente algo que no ha sido creado, que simplemente no esté dentro del concepto, definición o conocimiento de un cliente y yo poder insertarlo dentro de un mercado. Ahí sí estamos en una fase de innovación. Entonces, describir esa oportunidad de mercado en al menos 100 palabras. Luego viene la segmentación geográfica. Aquí lo que se va a aplicar es el método sinérgico de localización para definir el segmento de mercado geográfico. Para ello les voy a ayudar con un archivo adicional que consiste en una presentación PowerPoint que explica cómo se debe desarrollar a cabo este método sinérgico de localización para definir el segmento geográfico de mi mercado objetivo. Aquí básicamente lo que quiero que hagan es que hagan el procedimiento matemático de esa herramienta aplicado a su caso de estudio. Inicialmente explicando cuáles son los factores críticos que van a tener en cuenta para esa localización, cuáles son los factores objetivos y cuáles son los factores subjetivos.
Por último, concluya pues los valores obtenidos, valores numéricos, dentro del proceso sinérgico de localización y anexe en un archivo Excel el cálculo llevado a cabo. En la segmentación demográfica van a emplear una herramienta llamada CrossTab. Es una herramienta un poco más sencilla que lo que hace es cruzar los valores de dos tipos de variables demográficas con el fin de verificar cuántas personas se involucran con esos tipos de variables en diferentes rangos de valorización. En las diapositivas anexas también le vamos a explicar cómo es el uso de esta herramienta para que usted pueda aprovecharla correctamente en su caso de estudio. Entonces, igualmente, la idea es saber qué variables se emplean en el eje vertical, qué variables se emplean en el eje horizontal, es decir, cuáles son las dos variables que analizan en este cruce de análisis, y por último, cuáles son las conclusiones que detectan en cuanto a su oportunidad de mercado y en cuanto al mercado objetivo que va seleccionando acorde a este análisis. Esto es una herramienta muy poderosa porque nos permite fácilmente segmentar el mercado en base a dos variables que nos interesan dentro del mercado. El siguiente paso ya consiste en definir entonces, de acuerdo a lo que se ha analizado anteriormente, el objetivo, la estrategia y la meta. Entonces, acorde a la necesidad que se ha planteado inicialmente en este entregable y el planteamiento que se ha hecho a través de su análisis DOFA, lo que se requiere ahora es plantear el objetivo, desarrollando pues sinérgicamente tanto la estrategia que se va a implementar como la meta que se quiere obtener. Es decir, que la estructura que va a tener este objetivo consistirá en lo siguiente: un verbo en infinitivo, un definitivo, más un objeto de estudio, más la herramienta o estrategia, más la finalidad, más la meta. El verbo en infinitivo consiste más que todo en un verbo que sea pragmático, es decir, que sea una aplicación, ¿ya? Como incrementar, disminuir, expandir, crecer y similares a eso. Esos son verbos que son aplicativos, que implican hacer algo, hacerlo pragmático. Si hablamos de un verbo, por ejemplo, reflexionar no es algo pragmático, es algo que se queda en su mente, pero nunca se hará realidad. Vamos entendiendo entonces la dinámica de este tipo de verbos. ¿Por qué queremos que sea pragmático? La idea es implementar lo que queremos hacer con este tipo de propuesta. El siguiente caso es definir el objeto de estudio, que de acuerdo a su necesidad, el objeto de estudio pues es sobre lo que se desea impactar. Es decir, si la necesidad que planteamos inicialmente está concentrada en incrementar las ventas, pues el objeto de estudio serán las ventas. Si la necesidad es desarrollar nuevos productos, pues el objeto de estudio va a estar relacionado ¿con qué? Con el portafolio de productos de la empresa. Así de simple se define este objeto de estudio. El siguiente es la herramienta de estrategia. Aquí sí es importante que hayan hecho un buen trabajo en el análisis DOFA. ¿En qué consiste eso? Que primero ustedes van a identificar la herramienta o el tipo de estrategia que van a aplicar de acuerdo al enfoque que les dio el resultado principal que les dio el DOFA que trabajamos en el entregable anterior. Estas estrategias están basadas en liderazgo en costo, diferenciación y alta segmentación. Les dejo un documento adicional para que lean en qué consiste cada una de ellas. Tengan en cuenta pues este tipo de lectura para hacer este tipo de relación. Entonces, si en este caso la matriz DOFA que les dio en el anterior entregable les dio en el cuadrante de reorganización y mejora de actividades internas, lo pertinente es aplicar un liderazgo en costo. ¿Por qué? Porque las acciones internas no tienen una alta efectividad y el liderazgo en costo está orientado a eso, a encontrar una alta efectividad en las actividades o los procesos internos con el fin de mejorarlas y ser lo suficientemente eficiente para poder proveer al mercado. El siguiente paso consiste en la reestructuración, o el otro cuadrante, perdón, que tuvimos en el DOFA, consiste en la reestructuración. Aquí lo que se debe hacer es aplicar una alta segmentación. Reestructurar quiere decir
que no estamos orientándonos bien hacia el mercado. Es decir, no estamos completamente acorde a lo que requiere el mercado, entonces debemos cambiar hacia otro segmento de mercado al que sí podamos brindarle una buena oferta o una buena propuesta de valor. En el cuadrante del DOFA que nos dio nuevos productos o mercados, aquí lo que se debe aplicar es una diferenciación. Aquí lo más importante es que podamos encontrar una nueva forma de satisfacer el mercado. Lo más seguro es que en este tipo de entornos o en ese tipo de resultados la empresa esté funcionando muy bien correctamente en la parte interna, pero en la parte externa no hay un correcto crecimiento o una expansión en el mercado. Entonces aquí sí lo que se requiere es diferenciarse. Y si les dan el cuadrante donde se describe que hay expansión y fortalecer estrategias actuales, quiere decir que las cosas se están haciendo bien, por lo que, de acuerdo a lo que usted considere, puede aplicar cualquiera de las 13 estrategias que hemos descrito anteriormente: diferenciación, liderazgo en costo y alta segmentación, cualquiera de ellas. En la finalidad, dentro del objetivo, se describe en qué función de mercadeo o de la mezcla de mercadeo influirá especialmente pues la estrategia que hemos desarrollado o que hemos definido. Recuerde que puede seleccionar cualquiera de las 4 P que tenemos dentro de la mezcla clásica de mercadeo: el producto, la plaza, que hace parte de la distribución, la promoción, que hace referencia a todas las herramientas de comunicación, y el tema del precio. Por último, la meta, que cuantifica cualitativa o cuantitativamente el resultado esperado dentro de esa estrategia o dentro del mismo objetivo. Entonces, una vez planteado este objetivo, que lo hayan estructurado, haga una justificación de este mismo objetivo en mínimo 50 palabras, ¿ya? Para verificar que hayan hecho un acorde análisis y que esté muy relacionado con su caso de estudio. Entonces, un ejemplo de un objetivo que podemos plantear es el siguiente: incrementar el conocimiento del cliente sobre nuestros productos a través de una diferenciación en las herramientas de comunicación hasta llegar a un reconocimiento de marca de un 80% del mercado objetivo. Aquí vemos que cada una de las partes las tenemos identificadas. ¿El verbo cuál es? Incrementar. El objeto de estudio, el objeto donde se va a aplicar este tipo de acción, es el conocimiento del cliente sobre nuestros productos. Vemos que incrementar es un verbo muy pragmático, es bastante aplicativo. El conocimiento del cliente sobre nuestros productos, que es sobre el que actúa la acción. La estrategia o herramienta que voy a utilizar, la diferenciación. ¿Y sobre qué o qué es lo que voy a diferenciar? Las herramientas de comunicación. Miren que aquí me oriento sobre la P de promoción. Y por último, la meta, que es el reconocimiento de marca de un 80% del mercado objetivo. Vemos que aquí cuantifico a donde quiero llegar. Es decir, si llego a menos de 80, quiere decir que el objetivo no está cumplido. Pero si llego a un 100%, pues superé las expectativas, lo que teníamos planificado, y estoy por encima de ello. Es un buen resultado, ¿ya? Por último, ya una vez que hayan relacionado y sintetizado todo esto, planteen un resumen que, digamos, en un texto estructurado y muy conciso, solo lo necesario, reseñe todos estos elementos que se han definido anteriormente en este mismo entregable y describa su intención en cuanto a esta estrategia, qué resultados espera obtener, que de alguna manera le dé indicio a quien vaya a ofrecer este plan estratégico de marketing, digamos que es al gerente de su caso de estudio, pues algo muy atractivo para él, algo que le solucione la situación y la necesidad en que se encuentra actualmente. De alguna manera actúe en este caso, en este resumen, como un vendedor, es decir, que se convenza de ello. Listo, entonces espero que esto le haya sido de bastante utilidad para resolver la actividad de esta semana. Entonces, muchas gracias por su atención y nos veremos más adelante.